Bonito día de domingo y muy agradecido es el campo, con su hermosa vegetación después de las lluvias y lleno de alimento que está para los pájaros. Hola, muy buenas a todos y todas. Empezamos hoy domingo viendo la espectacular maravilla que es la primavera. Hemos empezado con una intro musical porque lo merece. Se merece ver y contar de nuevo una primavera más todo lo que ocurre en la vida, en el campo, en los animales y en esta afición que son los pájaros. Mira la abeja. Qué cosa. De flor en flor, trabajando por su colmena. Esta bonita flor silvestre, que se trata de la Chrysanthemum coronarium, la cual la hemos dado en vídeos pasados, pero quizás no os habéis dado cuenta del gran potencial que tiene esta planta, porque es una auténtica reserva de semillas, y los fringílidos silvestres la comen muy bien. Es rica en luteína y tiene también propiedades antiinflamatorias. Vamos a ver, y os voy a enseñar la gran cantidad de semillas que hay, porque como he dicho, es una planta muy generosa, es una gran reserva que hay en estado silvestre para los pájaros que están en libertad y muy beneficiosa porque tiene unas semillas que pertenecen a la familia de las compuestas y que ayudan muy bien a nutrir a los pájaros. Vais a ver el gran potencial de esta maravillosa planta silvestre que mucha gente lo ignora, pero los pájaros son muy listos y saben encontrar una buena reserva de nutrientes en sus semillas. Estas flores las he dejado secar para que podáis ver la cantidad de semillas que tienen. Es como si fueran unos girasoles en miniatura, pero con unas semillas muy parecidas a la semilla de achicoria. De hecho, pertenecen a la misma familia, aunque son especies diferentes. Vais a ver la gran cantidad que llevan estas flores. Si yo cojo el manojo y automáticamente lo muevo, mira lo que acaba de salir. Quiero que lo veáis. Semillas silvestres beneficiosas para los fringílidos. Y están llenas. Si sigo moviéndolo, mirad. Mirad si caen, mira. Mira si tienen semillas. Cantidades y cantidades de semillas silvestres beneficiosas para los pájaros. Para que veáis si hay una gran reserva. Si sigo dándole, va a seguir cayendo mientras haya. Voy a parar un poco. Mira todo lo que hay. Es impresionante. Pues esto es comida silvestre. Más saludable que esto no vais a encontrar. Podéis, como mucho, igualarlo. Para que veáis la gran cantidad que hay de comida. Ahí lo tenéis. Ahí estaba dándole de comer a los pichones. Bajo los rayos solares. Qué bonita es la primavera. Bien, pues les he puesto aquí, como abundaba tanto en la cerraja menor ahora mismo, les pongo flores y plantas de esta cerraja y las semillas de Chrysanthemum coronarium las guardamos, ya que pueden ser conservadas durante todo el año. Si os fijáis bien, vienen a comer aquí los pájaros, incluso una hembra de cardenalito que estaba aquí al lado, es más confiada ahora. ¿Por qué? Porque le queda un día o dos para poner huevos y viene a comer de la planta para desarrollar la suficiente absorción de vitaminas y minerales, entre ellos el calcio, obviamente. Por eso se acerca. Seguramente vendrá mientras esté aquí hablando.
tiene el nido hecho, lo tiene ahí, está terminado, lo voy a enseñar. Es la misma cardenalita que habéis visto en el principio cogiendo el pelo. Mirad. El nido completamente terminado. Le queda un día o dos. Por eso la hembra se acerca tanto a la hierba. Necesita el máximo aporte de asimilación. No de proteína, sino asimilación. Cuidado, que mucha gente confunde un exceso de proteína pensando que va a estar el pájaro bien alimentado. Y como dijimos en su día, las hierbas, las verduras, los fotoquímicos ayudan a la asimilación de los nutrientes y también a tener una buena capacidad electrolítrica, ya que contienen también minerales. Los electrolitos son muy importantes. Si un pájaro está falto de electrolitos, podría echar a perder la campaña de cría. Es importante que mantengan ese equilibrio, tanto de electrolitos como de vitaminas y otros oligoelementos, para llegar a este periodo reproductivo en perfectas condiciones. Estamos a finales de abril, pero las fechas son idóneas para la cría de silvestres. Hace sol, ha terminado la lluvia, hay plantas por todos lados, semillas frescas, semillas ya secas y nuevas, y eso ayuda a que podamos disfrutar pues de estos alimentos que podemos encontrar en cualquier sitio, en cualquier campo. Como he dicho antes, un exceso de proteína no te va a garantizar tampoco que vayas a criar bien. ¿Por qué? Porque el exceso es excretado y a veces las bacterias, cuando te pasas de proteína, ese exceso lo van a aprovechar mejor las bacterias que el propio organismo del pájaro. De hecho, en los pichones pequeños hay gente que le mete caseína, pero la caseína es una proteína de liberación lenta. ¿Qué pasa con esa caseína? Según dicen los criadores, se la ponen para que durante el proceso nocturno, cuando está la madre durmiendo con los pichones en el nido, que los pichones sigan generando una liberación de proteína para que sigan creciendo de noche. Pero ¿qué pasa? Que como tenga una bacteria, como tenga una pequeña infección, lo que se va a alimentar más va a ser la propia bacteria de esas proteínas que el propio organismo del pájaro, ya que la bacteria se alimenta de proteínas y a la misma vez impide la absorción del huésped. En este caso está adherida al huésped, es el pájaro, el pichón. La bacteria consume de esas proteínas, le quita vellosidades intestinales al pichón y con ello reduce la absorción de nutrientes del propio pájaro. Por eso las proteínas deben ser las justas, o por lo menos deben ser también activadas con fitoquímicos. En la naturaleza lo que hacen los pájaros es coger semillas que llevan proteínas y a la misma vez las mezclan con fitoquímicos, con hierbas verdes, como estamos viendo aquí. Mirad cómo la cardenalita se acerca porque sabe que le queda muy poco para poner y necesita la máxima asimilación. Asimilación, no el máximo de proteínas, ni tampoco el máximo de calcio, porque con una buena asimilación el metabolismo puede equilibrar mejor las funciones electrolítricas y también de vitaminas. Obviamente, si le da la luz solar, conseguimos mayor capacidad electrolítrica, ya que la luz, al incidir en los pájaros y también en otros animales, no en todos, pero sí cuando nos referimos a pájaros o a mamíferos como humanos o como por ejemplo rumiantes, cualquiera de estos mamíferos o pájaros pueden generar o transformar químicamente esa radiación del sol en una mejor absorción y equilibrio de los electrolitos. Con ello evitamos diarreas. A veces una diarrea puede ser provocada por un simple desequilibrio electrolítrico sin que el pájaro esté ni siquiera enfermo ni tenga ninguna bacteria. Y muchas veces los criadores confunden esa diarrea con un patógeno. ¿Y qué hacen? En vez de ver el diagnóstico o de llevar un pájaro a diagnóstico, lo que hacen es meterle directamente el antibiótico. Es un gran error, porque si se trata de un desequilibrio electrolítrico, lo único que hay que hacer es meterle o bien minerales o bien fitoquímicos que tengan minerales y que puedan restablecer
ese equilibrio electrolítrico. Por eso muchas veces se dice que unas gotas de limón en el agua ayudan a cortar la diarrea. Es verdad. ¿Por qué? Porque ayudan a crear ese nivel de electrolitos, o por lo menos a ayudar un poquito a reequilibrar los minerales. Ahí está. Comiendo bajo los rayos solares que le ayudan a inducir y transformar la química de su organismo para una mejor absorción de los minerales. Está muy bien. La verdad que merece la pena un rato así. Y ya para acabar el vídeo os dejo con la imagen de una pareja de cabecitas negras. Ahí está el macho y la hembra incubando en el nido, que tiene 4 huevos, de los cuales 3 están pisados. Así que muy bien. Ya empieza a criar los silvestres. Marcha bien, el inicio está siendo dentro de la gravedad de todas estas lluvias. Pues no ha sido tan grave, ya que después de la lluvia viene la hierba, la alimentación, el sol, la iluminación, todo junto, que crea pues ese periodo reproductivo idóneo para estos pájaros, para los pájaros silvestres. Así que nada más, un saludo, a cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo.